doing next season, by the way? Where are you going to play? I have contract at Barcelona, but in football you never know. We know that we have to do something. It depends also about Ferran. Un saludo a todos, compañeros blaugranas. Ferran al fin ha roto su silencio, como dicen en la prensa, y por primera vez, luego de ser campeón del mundo, se ha pronunciado respecto a su continuidad o no en el Barça. Además de que el propio Flick ha dado declaraciones respecto a las posibilidades de jugar sin un 9, o sea, con falso 9 en esta temporada, y también mencionó a Ferran. Y es que yo veo que se están haciendo muchas lecturas respecto a estas palabras que ha dicho. Las vamos a escuchar, las vamos a comentar evidentemente, y vamos a hablar de qué es lo que puede pasar en el Barça respecto a la delantera en esta campaña. What are you doing next season, by the way? Where are you going to play? I have contract at Barcelona, but in football you never know. I'm just waiting to make the right decision. Okay. But I don't know yet. Is there a dream club? Yeah. What's the dream club? Just be happy. Well played. Entiendo hasta cierto punto que, porque he estado viendo comentarios, digamos, donde ha recibido mucho hate por estas declaraciones, entiendo hasta cierto punto que el culé le moleste que Ferran no sea contundente y diga que quiera quedarse. Para mí, voy a decirlo así, estas son declaraciones de alguien que está tensando la cuerda buscando una renovación. Yo puedo entender hasta cierto punto, porque siempre he insistido en ello, de que un jugador no necesariamente sienta los colores del club en el que juega como lo sentimos los aficionados. De hecho, lo más normal es que entre el 60 y 80% de jugadores en todos los clubes no sienten sus colores. Simplemente son trabajadores que van y cumplen con su contrato y ya está. Y en el caso de Ferran, la sensación que me da es otro tanto de lo mismo. O sea, él simplemente en este caso sabe que está en la mejor posición de toda su carrera para pedir un último gran contrato y está buscando ese último gran contrato. Si es que en su cabeza vale lo mismo que esta cantidad la gane o en el Barça o en el PSG o en cualquier otro lado, porque para él prima el ámbito económico, hoy en su derecho está. El Barça también evidentemente está en su derecho de salvaguardar sus intereses económicos respecto a no pasarse en el fair play, o mejor dicho, perdón, en la escala salarial en función de lo que considera que el jugador vale o deja de valer, o aporta o deja de aportar. Es que aquí creo yo que no hay ninguno de los dos, es el malo de la película, simplemente cada uno está tirando por los intereses que le convienen a cada una de las partes. Ahora, yo creo que a la vez de entender esta parte de la situación donde Ferran creo yo que no está haciendo nada criminal, nada terrible, nada malo, nada que merezca que se le insulte, por otra parte también es que, claro, las circunstancias son complicadas respecto a la margen de maniobra que tiene el Barça, porque si no lo vendes o no lo renuevas ahora, pues se te va gratis en unos cuantos meses. Y es que esto lo digo evidentemente porque he estado viendo muchas críticas al Barça en esto de venderlo por 40 millones, que es demasiado poco, que es mejor mantenerlo en la grada toda una temporada y que se vaya gratis a mal venderlo. Y yo sinceramente estoy totalmente en desacuerdo. Creo que hasta cierto punto puede haber cierta crítica o cierto malestar por no haber amarrado a Ferran o venderlo a Ferran o haberlo vendido a Ferran la pasada temporada. Cuando todavía tenía más tiempo de contrato y digamos cuando todavía tenías más margen. Pero claro, es que las circunstancias eran otras en ese momento. En ese momento el tándem Lewandowski-Ferran seguramente eran muy del agrado de Flick y no lo quería tocar. Y claro, y por eso no se lo tocó. Porque también antes de pensar, o evidentemente a la par de pensar en las situaciones contractuales, también se tiene que pensar en la parte deportiva. Y deportivamente hablando en ese entonces no nos convenía continuar con el tándem Lewandowski-Ferran. Y ahora se rompe por una parte con Lewy y se pone en entredicho, digamos hasta cierto punto, por el tema del contrato que está por terminar de Ferran. Y se da esta situación. Y es que tienes dos opciones, o venderlo ahora, o renovarlo, o que se te va a llegar en una temporada, o mejor dicho, en unos cuantos meses, y creo yo que se entenderá que la peor opción es la última. Porque por más que pueda molestar el mal vender a un jugador, es que la otra opción es totalmente peor. Es más o menos lo que hablamos y criticamos del tema Julián con el minúsculo de Madrid, que prefieres sabotear tu temporada a costa de... O sea, prefieres amarrar o encerrar a un jugador a costa de sabotear tu temporada.
Y creo yo que se entenderá que deportiva y económicamente hablando es totalmente contraproducente. Es preferible coger ahora 40 millones que se te vaya gratis en una temporada donde este jugador, a saber que puede generar de problemas en el vestuario en caso de que se llegue a esa situación, que no creo que se vaya a llegar a esa situación, pero lo digo sobre todo por las críticas que reciba el Barça en ese sentido. Ahora, evidentemente, ojalá sacar más de 40. Es un jugador como mínimo que te vale 60 millones. Es que, de hecho, si no tuviera esta situación contractual, es un jugador por el que te tienes que sacar entre 60 y 80 millones. Por la edad del jugador, por los números espectaculares que tiene con España, y no solo por el gol de la final del Mundial y todo esto, sino porque es un jugador, más allá del basureo que tiene constantemente en redes sociales, que tiene muy buenas cifras. Un jugador que si no estuviera jugando en el Barça y los números que ha hecho en el Barça los hubiera hecho en otro lado, es del típico jugador por el cual se habla que se tiene que pagar esos 60, 70, 80 millones. Pero la situación es la que es y el Barça tiene que maniobrar como tiene que maniobrar. Ahora, en ese sentido están apareciendo informaciones en los últimos tiempos de Ferran Torres no está en venta, de que se lo declara intransferible. Esto, por ejemplo, que salió en Mundo Deportivo por Fernando Polo, o también que Mateo Moreto ya hablaba de que Ferran está abierto a fichar por el PSG, ya que las negociaciones para la renovación se han estancado con el Barça por el tema económico y tal y cual. Yo, para empezar, siempre he insistido de que lo que más deja en claro la prensa es que inventa demasiado respecto al mercado cuando se trata del Barça, porque muy pocas filtraciones hay. Me parece totalmente coherente. Ya no digo que esto sea verdad o mentira, de que se haya filtrado de que Ferran es intransferible a Fernando Polo de Mundo Deportivo, sino que me parece lógico, evidentemente, incluso si es que tienes pensado sacarlo, pensado que ahora es el momento de venderlo, que filtres esto, porque si es que filtras de que es transferible, pues tú mismo estás devaluando al jugador. Me parece totalmente coherente y totalmente correcto. Ahora, yo creo que entenderemos todos de que el principal factor para determinar si es conveniente o no conveniente la decisión que se tome de continuar o no con este jugador depende exclusivamente y primordialmente de Hansi Flick. Y es que en las últimas horas le han hecho una pequeña rueda de prensa, una pequeña entrevista a Hansi y los medios en la gira de pretemporada y le han preguntado específicamente sobre el tema del 9 y del falso 9, así que vamos a escucharlo. It could be a possibility that this season we see more false 9, Fermín, Olmo in this position. At the end, it depends about the team, about the squad. So we have to wait. I have totally confidence with Deco. We know that we have to do something. It depends also about Ferran, and then we will see what happens. Or you imagine. Me llama mucho la atención que le preguntan sobre el falso 9. Dice que sí, que depende del equipo, o sea, depende del 11 que elegiría, tal y cual, el día del día, ¿no? Pero recalca él, sabemos que tenemos que hacer algo. Confío mucho en Deco. Depende también de Ferran. Como dejando caer en gran parte el interés, porque claro, había una corriente de pensamiento la cual no me parecía descabellada de pensar de que Flick quería jugar o que barajaba la posibilidad de jugar sin un 9 clásico en esta temporada, porque ya hay precedentes de equipos, por ejemplo el PSG Luis Enrique, que juega sin 9 con una delantera dinámica, y pensando en los fichajes de Gordon y de Jamie, es que me encajaba pero perfectísimamente que esa sea la idea para esta campaña. Pero el escuchar esto de sabemos que tenemos que hacer algo, el también depende de Ferran, y sobre todo que el interés primordial aparentemente ha sido de todo este mercado Julián Álvarez, me da la sensación de que el perfil de jugador que se busca para reemplazar a Lewandowski, también pensando en una posible salida de Ferran, es muy específico. Un 9 guerrillero, un 9, vaya, como Julián, un 9 más móvil que clásico. A lo que voy es a que me da la sensación de que sí, es una necesidad de Flick, un jugador en esta posición, quizás un poquito ya que pierde fuerza, insisto, esta hipótesis de que se estaba pensando en jugar sin un 9. Lamine Yamal playing as a false 9. You know, this is Lamine also played in one or two matches with us, the same, and I think he's fantastic player, world-class player, so he also can adapt this. But at the end, the focus is more than as a 7, but we will see what happens. I think Gordon and also Adeyemi, they can play
on both sides. They can play also as a number 9. Sorry, they can also play as a number 9. So we have a lot of options actually, and of course also we'll see how it happens. Bueno, otro tanto lo mismo, o sea, habla de Lamine como posible falso 9, pero recalca que él prefiere verlo en banda. Y lo mismo un poco con Gordon, lo mismo un poco con Adeyemi. Coño, o sea, la sensación que me da a mí es que sí o sí quiere un jugador para esa posición, pero no quiere cualquier 9. Por eso también no me parece correcto el que estar machacando a la directiva del Barça o a Deco por no estar fichando a cualquier random. Que no quiero decirle random a los jugadores que están sonando, vaya. Osimhen, Gyökeres, Asllani, Vlahovic, que me parecen jugadorazos, pero claro, son perfiles hasta cierto punto diferentes y en gran parte muchos de ellos muy diferentes a un Julián Álvarez que el propio Laporta ha aceptado a la oferta que se ha hecho y que da la sensación, insisto, de que es la prioridad del Barça en el mercado de fichajes. ¿A qué voy? A que lo que me queda claro es que se busca un 9 muy específico, no cualquier 9. Y volviendo al tema, Ferran, yo sinceramente no estoy por la labor, también sobre todo por lo que dice Flick, porque fíjate que cuando le preguntan no empieza hablando de Ferran, empieza hablando de sabemos que tenemos que hacer algo, confío en Deco, y luego va a depender también de Ferran, como quien decir, y puede que se quede o... No es tajante desde un principio respecto a lo que él considera necesario que significaría la continuidad de Ferran, así que en mi opinión lo ve prescindible, que no lo ve evidentemente como algo, como un jugador que le estorbe, porque lo ha sabido utilizar, pero que lo ve prescindible, porque antes de hablar de Ferran está hablando de lo que tenga que ser Deco, como quien decir, del jugador que va a traer Deco. Solo él sabe, verdaderamente. Yo siempre he insistido de que el mayor argumento para la continuidad de Ferran sería que Flick lo pida. Pero respecto a lo que yo considero es que vuelvo, repito y me reafirmo, es momento de vender a este jugador. Es momento de venderlo. Y es que si este jugador no ha dado, porque ya no es solo una cuestión de cifras, de números, que sus números son muy buenos. Siempre hemos hablado acá de la intensidad, de la agresividad del jugador. Y en unas circunstancias donde él ya se postulaba para ser el relevo de Lewandowski en esta última temporada, no dio ese salto de intensidad, más que numérico, insisto. No lo dio. Ahora, sin Lewandowski de por medio. Y imagínate, si firma un contrato de 4, 5, 6 años, ¿qué me puedo esperar de un jugador que la principal razón por la cual o a muchos al menos, nos ha generado criticarle es la falta de intensidad, la falta de hambre o la falta de agresividad? No estoy en la cabeza de Ferran para asegurar una cosa o la otra, pero entendiendo que el jugador está pidiendo un aumento salarial que el Barça no puede y no quiere asumir, y que es un jugador del cual en ningún caso ha sido un Rafinha de la vida o es un Lamine de la vida o por calidad o por intensidad, me parece una ficha de la cual perfectamente se puede prescindir, un elemento del cual perfectamente se puede prescindir, si es que evidentemente en el mercado tú puedes traer a alguien el cual le sea útil a Flick en lo que él espera del jugador de turno. Yo estoy un poquito en la línea de lo que dice Hansi. Confianza total en Deco. Seguramente habría sido el deseo del propio Deco, de Laporta, de la directiva, del club, poder solventar esta situación mucho antes. Mira lo rápido que se hizo con Gordon, mira lo rápido que se hizo con Adeyemi, pero la sensación que da es que si la situación se ha arrastrado hasta estas fechas, es no porque el Barça ha querido, simplemente porque así se ha desarrollado. Porque Ferran recién, se va a incorporar en unas pocas semanas al grupo. Seguramente los contactos que van a tener con el PSG se van a intensificar o no. Lo mismo el tema de la renovación con el Barça. Y vamos a ver qué pasa con el tema Julián o quizás otro jugador. La situación se ha alargado porque así se ha dado circunstancialmente hablando. Y yo lo único que deseo y pido no es que se fiche al que se me dé la gana a mí, sino que se priorice el pedido del jugador que quiere Hansi Flick, sea Ferran o sea la llegada de cualquier otro delantero. Recuerden que este es un canal de un barcelonista hecho para barcelonistas. Nos vemos en la próxima.